Bendito sea el nombre de Jesús. Él ha prometido quedarse y estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. El Espíritu Santo es el que nos ayuda a seguir adelante, el que nos fortalece, el que nos ayuda en cada momento. Dios les bendiga, amada iglesia, en esta hermosa mañana, una mañana muy bonita, y qué mejor estar en la casa del Señor. Dios bendiga a los hermanos que nos ven por la transmisión y a los amigos que nos ven también. Si hay amigos en este lugar, bienvenido sea. Este es su hogar. Siéntase como en su casa. Dios es bueno todo el tiempo. Amén. ¿Será que puede decir usted: Dios es bueno todo el tiempo? Y es por eso que estamos acá. Primera de Samuel, capítulo 30, vamos a leer del verso 1 en adelante. Primera de Samuel, capítulo 30, vamos a leer del verso 1 al 7, y luego del 7 nos vamos a pasar al 17. Y cuando usted esté en su hogar puede leer toda la historia. Cuando usted haya encontrado la palabra, puede dar un gloria a Dios en son que usted ya lo encontró. ¿Lo tenemos, iglesia? Dice la palabra de la siguiente manera: cuando David y sus hombres vinieron a Siclag, al tercer día, los de Amalek habían invadido el Negev y a Siclag, y habían asolado a Siclag y le habían prendido fuego, y se había llevado cautivas a las mujeres, a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino se le habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaban alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ahinoam, Jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también eran cautivas. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Pasamos, hermanos, al versículo 17. Y los hirió David desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente, y no escapó de ello ninguno, sino 400 jóvenes que montaron sobre los camellos y huyeron. Y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado, y asimismo libertó David a sus dos mujeres, y no les faltó cosa alguna, chica ni grande. Así los hijos como de hijas, del robo y de todas las cosas que les habían tomado, todo lo recuperó David. Tomó también David todas las ovejas y el ganado mayor, y trayéndolo todo delante decían: este es el botín de David. Puede tomar su asiento, hermano. El tema de esta mañana es: pelea por tu familia. Pelea por tu familia. Si usted es de los que toman nota, tome nota y póngale: pelea por tu familia. Ese es el tema de esta mañana. Al hablar de pelear, hermano, muchas personas pelean por sus sueños. Y es bueno que cada uno de los presentes peleen por sus sueños, luchen por sus sueños, luchen por lo que quieren, por lo que aspiran. Muchos hermanos pelean en algunos torneos, ya sea de fútbol, pelean por un trofeo. Y he visto, hermanos, de aquellos equipos que al perder, hermanos, al no lograr su objetivo, derraman sus lágrimas. Derraman, hermanos, porque sus emociones, hermanos, son partidas en dos, porque había un anhelo en ellos de agarrar o alcanzar dicho torneo.
Y he visto también, hermanos, de países, hermanos, que pelean por una libertad. Pelean, hermanos, por una expresión. Y luchan de años y años y años. Muchas personas, hermanos, están luchando tras llevar una carrera. Luchan, pelean, hermanos, continuamente. Pero muchas veces, hermanos, se pasa por alto. Y es que todas las cosas son importantes en la vida. Por ejemplo, es bueno pelear por nuestra salvación, porque es importante pelear, hermano, la batalla de la fe, habla el apóstol Pablo. Pero muchas veces, hermano, se pasa por alto uno de los temas bien importantes que la Biblia también habla, y es la familia. Muchas veces, hermano, se habla poco de pelear por nuestra familia, de pelear, hermano, por un núcleo familiar. Muchas veces se pasa por alto, hermanos, de que más allá de los sueños, más allá de las cosas que anhelamos, hay una familia. Hay una familia, hermanos, que Dios ha constituido, hermanos, desde el principio. Desde el principio Dios quiso que el hombre se uniera a su mujer, y de ahí, hermano, iba a brotar un núcleo. Y ese núcleo iba a ser la familia, la cual, hermano, consiste entre padre, madre e hijos. Ese es el núcleo, hermano, familiar, que aquellos que fueron a la escuela se recordará esa clase de sociales donde le explican a uno que quienes conforman el núcleo familiar. Y como dije hace unos segundos, es madre, padre e hijos. Entonces, ese núcleo, hermano, familiar tiene una cabeza. Y esa cabeza, la Biblia, Pablo hablando, dice que es el hombre. Y por lo tanto, hermano, el hombre tiene que pelear. Pelear, hermanos, por ese núcleo, tanto como el hombre como la mujer. Dicho esto, hermano, nos encontramos con algunas definiciones acerca de la familia. Y quise notar unos fragmentos aquí. Y es que en la familia se construye la identidad de la persona. Se protege su autonomía y es la base desde donde se proyecta en el ámbito social. Es decir, hermanos, de que la sociedad espera que de su núcleo familiar salgan, hermanos, buenas personas. Salgan, hermanos, esos futuros empresarios, esos futuros abogados. Por eso que en la familia el padre como la madre tiene el deber de instruir al niño cuando es pequeño. Y es por eso que la sociedad espera, hermanos, que de las familias salgan estas buenas personas. Sigo diciendo, son los padres quienes como primeros responsables de la educación de los niños protegen su intimidad y promueven su desarrollo con base en los valores. ¿Qué es la familia y cuál es su importancia? La familia tiene un papel fundamental en el desarrollo de sus integrantes para las personas. La familia es el primer espacio donde aprendemos a desenvolvernos como individuos que integran una sociedad. Es mediante la integración con nuestros padres, hermanos, que formamos nuestro carácter y valores. Es por eso la importancia del padre en el hogar como la de la madre. Porque un niño en su crecimiento, hermano, va a ir, hermano, valga la redundancia, creciendo con esas seguridades de hablar, de expresarse. Porque el padre y la madre se está tomando el tiempo para educarlos. No solamente educarlos para lo secular, sino que también en lo espiritual. Dicho esto, hermano, nos encontramos con esta historia. Con esta historia que está en el capítulo 30 de este primer libro de Samuel. Y aquí, hermano, se nos narra una historia. Y esta historia está basada en el personaje del rey David. La Biblia, hermano, nos habla acerca de este hombre. Y nos dice, hermano, de que este hombre, pues,
pues él, hermanos, era un hombre experimentado en la guerra. Un hombre, hermanos, que en su momento peleó muchas ocasiones. Muchas ocasiones, hermanos, peleó por territorios. Peleó, hermanos, por diferentes cosas. Pero este capítulo, hermanos, sobresale en mi parecer, porque ahora David no va a pelear, hermanos, por todo el pueblo, sino que ahora David, hermanos, va a pelear por un propósito bien importante. Y es que David va a pelear, hermano, por su familia. Pues por eso que resalta, en mi parecer, el rey David en este capítulo 30. Porque David, hermano, no solamente va a pelear, hermano, por riquezas, por posesiones, sino que David va a pelear por su familia. Va a pelear por sus hijos, va a pelear por su esposa. David ahora, hermano, se va a ver el verdadero hombre que hay en su interior. Porque cualquier hermano puede pelear en la calle. Cualquiera se puede agarrar a golpe. Quizás algunos de ustedes pueden pelear, algunos que no. Y algunos hermanos de vez en cuando, quizás antes o ya no, quizás se dieron un par de golpes con alguien. Quizás se pelearon por algún terreno, quizás. O se pelearon quizás porque se caían mal. Pero David ahora, hermano, va a pelear por su familia. En algo específico, en algo, hermanos, que a él le interesa. Ahora David va a pelear por aquellos niños, por aquellas niñas. Pues la Biblia dice que David venía, hermanos, de dicho lugar y llegó a Siclat. Llegó, hermanos, a este lugar. Llegó a este lugar y la Biblia dice de que aparecieron unos enemigos llamados amalecitas. Y estos amalecitas, hermanos, vinieron y agarraron, hermanos, a las esposas de las personas que andaban con David. Se llevaron, hermanos, a la familia de David. Se llevaron todo y le prendieron fuego a aquel lugar. Cuando David llega, hermanos, a ese dicho lugar, la Biblia resalta y dice que David, cuando llegó, su corazón se desfalleció. Su corazón, hermano, se partió. Su corazón se partió en 1000 pedazos. Porque cuando él llega, hermanos, no salió aquella niña o aquel niño corriendo a los brazos de su papá. No salió aquella mujer con el plato de comida. Sino que cuando llegó a ese lugar, David encontró llamas. Encontró, hermano, destrucción. Y eso es lo que a David, hermano, dice la Biblia, que soltaron en llanto. Pasaron llorando, hermano, porque se habían llevado a su familia. Los amalecitas se habían llevado a su familia. Entonces la Biblia dice de que David, hermanos, oró a Dios. Porque una de las cosas que tenemos que saber, hermano, es la importancia de la oración en todas las áreas de la vida. David oró y le preguntó a Dios que si era posible que él fuera. Porque David siempre le consultaba a Dios. Y Dios le dijo, ve David, le dice. Porque para Dios, hermanos, siempre será importante la familia. Para Dios siempre será importante, hermano, la familia. Para el mundo quizás la familia sea como algo cualquiera. Pero para Dios, hermano, sigue siendo importante la familia. Entonces Dios le dijo, ve, le dijo. Y David dice que se llevó a 600 hombres. David, hermano, no iba contento. David iba furioso, hermano, porque se habían llevado a sus hijos. Se habían llevado, hermano, a su esposa. Se la habían llevado, no solamente por lo material, sino porque se habían llevado a sus hijos. ¿Qué padre, hermanos? ¿Qué padre no haría eso? La pregunta que yo le haría a usted como padre, ¿qué haría usted si alguien viniera? Usted en su trabajo y cuando llega no encuentra a sus hijos, no encuentra a su esposo o no encuentra a su esposo. ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Qué es lo que va a hacer? Se va a quedar con los brazos cruzados y decir, a ver qué se hicieron. David no hizo eso. David, la Biblia dice de que agarró camino con 600 hombres. David iba furioso, hermanos. Pienso que David había afilado bien la espada, porque él sabía que se iba a enfrentar a un buen grupo de hombres
armados. Pero para él, hermanos, era más importante la vida de sus hijos, la vida de su familia. Y es por eso que él, hermano, agarra, hermano, camino. Y cuando encuentra a esos malhechores, la Biblia dice que se armó ahí una gran guerra. Y Dios le dio la victoria, dice la Biblia, a David. Porque Dios siempre dará la victoria cuando nosotros peleamos o peleemos por nuestra familia. Dios siempre nos va a dar esa victoria. Entonces Dios, hermanos, le dio la victoria a David ese día. Y no solamente la Biblia dice de que David vino y trajo consigo a su familia, sino que se trajo también sus cosas materiales. Dios le dio una gran victoria, pero porque había un hombre, hermanos, dispuesto a pelear por la familia. Ahora la pregunta de esta mañana sería: ¿quiénes están dispuestos por pelear por su familia? ¿Será que usted está dispuesto? ¿O será que ya se dio por vencido? ¿Será que usted ya dijo: no, ya mis hijos ya se los llevó el diablo? ¿Será que usted no, ya el diablo se está llevando a mi marido y ya se lo va a llevar? Por fin, dicen algunos, ya tengo otro por ahí. ¿Será que usted está pensando eso? ¿O será que está peleando? ¿O será que está peleando, iglesia? ¿Será que está peleando por su núcleo familiar? Porque muchos dicen de que la predicación de Noé no tuvo éxito. ¿Por qué no se salvaron ninguno de los que a él les había predicado? Pero para mí Noé, hermano, fue uno de los hombres como predicador que tuvo éxito. Porque la predicación de él, si usted lee la Biblia, se salvó él y quién más. Aparte de los animales, se salvó su familia. Pero ¿sabe cuál es el problema, iglesia? Muchas veces nos hemos hecho expertos en pelear por las almas que no son familiares de nosotros. Nos hemos hecho tan expertos en presentar el evangelio, en salvar otras almas. Pero la pregunta sería: ¿y los de la casa? No se me va a olvidar una exhortación que mi madre me hizo una vez. Porque yo salía a predicar, salía y presentaba el evangelio a todo aquel que quisiera escuchar. Una vez mi mamá se paró, yo iba para la calle a predicar. Ella se paró y me dijo: vos, me dijo, sos candil de la calle y oscuridad de la casa. ¿Y por qué? Le dije yo. Porque vos le predicás a un montón de gente, pero vos no les predicás a tus hermanos. Vos no le predicás a tu familia, me dijo. Y yo dije: es verdad. Tenía razón. Porque yo no les hablaba a ellos. Pero aprendí algo en ese momento. Y es que ahora iba a tomar sentido lo que ahora iba a hacer. Primeramente los iba a evangelizar a ellos. Si ellos querían, bien, y si no, pues yo salía de mi responsabilidad. Entonces nos hemos hecho, hermanos, expertos en predicarle a un montón de gente. Pero los de la casa, nosotros, hermanos, le hablamos bien a los que van a recibir el evangelio. Somos amables con ellos. Queremos incluso hasta chinearlos. Pero a la familia a veces, hermanos, somos grandes pedantes. Si no te convertiste, vas a ir al infierno. Es verdad. Pero ¿de qué manera lo presentamos? ¿De qué manera se los enseñamos a los hijos? Muchas veces somos buenos servidores, buenos diáconos, buenos maestros, buenos músicos, buenos predicadores. Pero a veces somos malos padres. No les queremos enseñar a ellos cómo vivir la vida. Algunos de ustedes, sus padres les enseñó incluso cómo agarrar un bus. Les enseñó a dónde iban a ir a la universidad. Sus padres los llevó. Sus padres les dijo qué iban a hacer en un momento crítico. Pero la pregunta sería: ¿usted le está diciendo eso a sus hijos? ¿Será que usted está haciendo eso? No debemos de ignorar, iglesia, que tenemos un gran enemigo.
Un gran enemigo, hermanos, que Juan 10:10, el escritor lo narra diciendo que el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. A eso es lo que ha venido el ladrón. Eso es lo que ha venido el gran enemigo, que es el diablo. Él no ha venido, hermano, a pasar un rato con usted o conmigo, a darnos una charla de cómo hacer y qué no hacer, sino que Él ha venido a hurtar, matar y destruir. Satanás, hermano, no solamente ha venido a hablar bonito, sino que Él ha venido a destruir en la yugular. ¿Y dónde es que Satanás, hermano, opera? Principalmente va a los hogares. A los hogares, hermanos. ¿Por qué? Porque Satanás, hermano, es tan sutil en afectar la familia. Porque Satanás sabe que si él rompe un núcleo familiar, hermanos, ahí hay un desastre. Ahí hay hijos, hermanos, inseguros. Ahí hay niños que lloran, sufren por una separación de un hogar. Ahí es donde hay niñas, hermanos, que están marcadas y ahora piensan en decir que el matrimonio no es bueno. O, dicho caso, pueden pensar los jóvenes, decir, no, esto no es bueno, porque vienen de un hogar disfuncional. Pero esto no es porque alguien se lo inventó, sino porque detrás de todo esto hay un enemigo. Y él está atacando a las familias para que haya egoísmo, para que haya discordia, para que haya todo mal, para que ese núcleo se rompa. Porque al romper eso, hermanos, es lo que ahora la sociedad está viviendo. Es lo que la sociedad está viviendo. Pero usted y mi persona necesitamos tener una causa por la cual pelear. Y es la causa más grande, hermano, es la familia. Pelee, iglesia, pelee por su esposo, pelee por su esposa, por su hijo, por sus nietos. Pelee por ellos, porque valdrá la pena. La Biblia dice, Nehemías capítulo 4, en su verso 14. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, no temáis delante de ellos. Acordaos del Señor grande y temible, y pelear por vuestros carros, por vuestras casas. No dice así, sino dice, y pelead por vuestros hermanos. Pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Nehemías, hermano, ese es un de los personajes que también a mí me apasiona. Porque a pesar de que él es una persona joven que se ha criado en el cautiverio, él es tocado por Dios. Dios le hace sentir la necesidad de que hay en su pueblo. Y Nehemías no solamente es el que reconstruye, hermanos, el templo, lo moral o la cultura, sino que también, hermanos, Nehemías, como Esdras, también son los que construyen lo espiritual y también lo familiar. Porque si hay una causa que ellos tenían que tener, era por su familia. Porque ellos estaban siendo atemorizados por Tobías, estaba siendo atemorizado por Sanbalat, que venían las amenazas y le decían, no hagan no reconstruyan los muros, no hagan nada de eso. Pero Dios, hermanos, se le muestra a Nehemías de tal forma que Nehemías le dice a sus mismos hermanos, le dice, acordaos del Señor. Acordaos del Señor, que es fuerte, que es grande. Usted debe de recordarse siempre en quién usted ha creído. Usted debe de recordarse en quién usted ha confiado, por lo cual, hermano, Él es poderoso, Él es fiel para restaurar todo. La pregunta sería,
si Nehemías restauró todo lo que él se propuso. ¿Sí? Porque Dios le dio la victoria. Las familias fueron restauradas. Los muros fueron restaurados. Las casas fueron restauradas. Pero muchas veces perdemos la fe. Perdemos la fe que Dios puede restaurar, hermano, los hogares. Perdemos la fe. Perdemos la fe y dice, no, en verdad esto ya no tiene solución. Pero para usted no tiene solución. Pero para Dios sí hay solución. Para Dios sí hay solución, iglesia. Pero se necesita tener, hermano, una convicción firme de decir, mi hijo va a salvarse. Mi esposo va a salvarse. Mi esposa va a salvarse. Mi padre va a salvarse. Una vez, Dios me mostró, cuando mi papá estaba vivo todavía, el lugar que le tocaba, porque mi papá no era cristiano. Bien recuerdo que estaba aquí en un ayuno. Y bien pude ver cómo mi papá ardía en fuego. Él se quemaba. Y desde esa vez, mi vida ya no volvió a ser igual. Peleé hasta el final, con lágrimas, con súplicas, pidiéndole a Dios que mi papá se salvara. Le cayó una gran enfermedad a él y él no quería. No quería, lo iba a visitar. Nunca él me decía nada, ni tampoco lo quería presionar. Un día jueves, pues él estaba en cuidados intensivos. Yo me acerqué y él me contó la experiencia que había tenido. La experiencia que él había tenido con el Señor. Y yo dije, hoy es el momento. Hoy es el momento. Le di las gracias a él por ser un buen padre. Le dije, papi, ¿quieres reconciliarte con el Señor? Hoy es el momento, le dije. Hoy es el momento. Pero yo sabía que yo había orado por muchos años. Había derramado lágrimas por él. Y él me dijo, sí, me dijo. Al día siguiente él murió. Al día siguiente él murió. Pero ¿qué es lo que le quiero decir, hermanos? Que si nosotros peleamos, si nosotros nos aferramos a Dios, Dios traerá respuesta. Y no importa que la persona esté ya en el lecho de muerte, Dios cumplirá su promesa. Dios cumplirá su promesa de ver a tus hijos sirviéndole al Señor. Ver a tus hijos dándole lo mejor a Dios. Pero lo que pasa es, hermanos, de que ya muchos se dieron por vencidos. No, ya mi hijo ya está hundido aquí. Mi hijo ya no tiene remedio. Sí tiene remedio. Porque mi mamá ya murió también. Si no le dijera que le preguntaran cuáles eran las palabras que le decían los amigos, mi familia a él, de mi persona. Que no tenía esperanza, lo que me esperaba era la cárcel, la muerte y muchas cosas, o el hospital. Pero hubo una madre que no se cansó. Hubo una madre que no se cansó. Hubo una madre que peleó hasta el final y que le dio su respuesta antes de su muerte. Y aquí estoy. ¿Sabe por qué? Por el fruto de una madre que peleó, que derramó lágrimas. Eso es lo que Dios quiere, que hayan hombres y mujeres que derramen lágrimas por sus hijos. No son tomates sus hijos, no son cebolla, son sus hijos. Satanás está allá afuera presentándole cualquier ideología. Me gustó, hermanos, un video que vi hace poco allá en México. Hay una reunión de padres y están todos los docentes al frente y preguntan que si hay algo que quieren decir. Se levantó una mujer indignada y le dice, ¿cómo es posible? Le dice, que ustedes en este libro estén hablando más de ideología de género que de ciencias sociales, le dice. Una madre indignada que se dedicó, se dio el tiempo en leer ese libro, y que en ese libro lo que les estaban enseñando era la ideología de género. ¿Sí sabe qué es eso, verdad? Amén. ¿Sí sabe qué es eso? Vaya. Entonces todo esto, hermanos, se le está metiendo. Todo esto se le está metiendo a los niños, a sus hijos. Y la pregunta, ¿qué es lo que va a hacer la iglesia?
O mejor dicho, ¿qué es lo que va a hacer los padres? No lo generalicemos. ¿Qué es lo que va a hacer usted? Pero aquí usted, no, pues mi hijo hay que ver, yo ya le dije que él decida. Esa no es una respuesta. Esa es una respuesta. Esa no es, iglesia. La respuesta para eso es enseñándoles desde pequeños. ¿Qué me cuesta, hermanos? Ser padre a mí. Yo lloro muchas veces porque me frustro. Porque quiero enseñarle a mi hijo. Aparte de la escritura, enseñarle valores. Me frustro. Porque quiero enseñarle a él. Porque cuando él crezca quiero que sea un hombre de bien. Entonces eso es, hermano, pelear desde el principio. Y eso es lo que Dios desea, que nosotros peleemos por la familia. Eso es lo que Dios desea, que usted luche. Luche por su esposo. Luche, iglesia. Si no está aquí, pues pelee por él en oración. No se canse, no se canse. Porque una de las primeras estrategias es romper la relación de un esposo con su esposa. Esta es la estrategia que Satanás usa, iglesia, en romper esto. Porque si rompe todo esto, ya deshizo todo. Ya lo deshizo todo. Y es por eso que Efesios capítulo 5, en su versículo 25, hay una exhortación para nosotros, los varones. Para los maridos, eso significa: ame cada uno a su esposa, tal como Cristo amó a la iglesia. Él entregó su vida por ella. Nosotros como cabezas debemos de dar lo mejor, iglesia. Hombres, debemos de dar lo mejor por nuestro hogar. Porque Satanás quiere destruir eso. ¿Y de qué manera lo quiere hacer? De muchas formas. De muchas formas lo quiere hacer. Presentándole un cuero viejo por ahí. Presentándole un buen negocio por acá. Presentándole un buen, algo que le distraiga. Y podríamos hablar de muchas cosas que puede traer una separación. Pero si nosotros no nos paramos en la brecha como hombres que somos, Satanás va a salir burlándose como salieron los amalecitas. Pero no, el sacerdocio sigue siendo intacto en la Biblia. Sigue siendo intacto, que el hombre siga siendo la cabeza. No, pero el hombre es el primero. No quiere venir a la iglesia, no quiere comprometerse. Desgracia. Pero como hombres se deben de parar en la brecha y de pelear por la familia, pelear por esa esposa, o viceversa también. Usted, hermana, siga peleando por ese hombre. Iracundo, dígale al Señor que lo cambie. Que lo cambie. Ese hombre que solo pelear habla. Dígale al Señor todo eso, sus quejas. Dígaselas. ¿Para qué? Para que eso, hermano, haya una restauración. La estrategia, hermanos, es la segunda estrategia que ocupa es romper la relación de un padre con sus hijos. Eso es lo que Satanás quiere también. Romper, hermano, esa relación entre padre e hijo. Porque Satanás sabe que grande y qué poderoso es esa relación que hay entre el padre y los hijos. Hay una relación tan grande porque el hombre está conectado con Dios. Y al estar conectado con Dios, él tiene la sabiduría, la gracia, el conocimiento para instruir a ese niño, a esa niña. Es por eso que debe de pararse en la brecha como un hombre que es. Porque si no lo hace, entonces vendrán los ayes. Vendrán los ayes. Pero Dios, hermanos, desea que exista siempre esa relación. Esa relación entre los padres y los hijos. Que no, hermanos, haya una separación también entre el trabajo, que no hay tiempo, y aquí y allá hay muchas cosas que solamente usted lo puede ver cuando llega de trabajar, dormido. Cuando usted se va, está dormido. Que no pase eso. Tiene que hacer tiempo para que haya esa relación entre usted y su hijo. Porque si no, hermanos, caeríamos como en el sistema de Estados Unidos. Porque el sistema de Estados Unidos es que allá todos trabajan. Tienen que trabajar, sí o sí.
Aquí si quiere no, pero allá es obligatorio, si no pues lo echan. Las madres tienen que ir a dejar a sus hijos a los daycare o a las guarderías. Los padres también pasan dejando a los niños tipo 6, 5:30 de la mañana. Los van a dejar. Y los van a traer ya en la tarde, casi noche también. ¿Quiénes están educando a estos niños? Quizás pueden ser cristianos, pero en otro caso, ¿qué tipo de personas están instruyendo a estos hijos? ¿Cuáles son las convicciones de ellos? ¿Qué valores les están enseñando? Porque de eso también se tiene que pensar, no solamente tener hijos y bueno, ya tengo hijos y hay que llevarlo por allá. Cuando la gente me pregunta, ya es tiempo del otro, me dice, si apenas estoy aprendiendo con uno, ya voy a querer otro. Bueno, aquellos que son padres saben que cuesta. No es solamente que vengan hijos y que crezcan y que se pierdan. Eso no es, hermanos, el sentido de la vida, sino de que ellos sean también buenas personas. Entonces, viendo esto, hermanos, nos damos cuenta que para Dios sigue siendo importante la familia. Y es algo que es importante, por lo cual nosotros tenemos que luchar. Si luchamos, como decía al principio, por muchas cosas, también se puede luchar por la familia. También se puede luchar por lo que nosotros tenemos en nuestro hogar, porque eso sí valdrá la pena. Se hizo una estadística hace unos años y la estadística o el sondeo que hicieron era qué posibilidad hay para que una familia se quede en la iglesia. El 17% era que si la madre llevaba a sus hijos, había 17% de probabilidad que esa familia se quedara en la iglesia. Esos 17%, hermanos, era la probabilidad que se quedaran. Pero pregúnteme cuál era el 83% que una familia se quedara en la iglesia. Era que si el hombre se congregaba, si el hombre tomaba la batuta de decir, vamos a ir a la casa de Dios. Esta solamente fue una estadística. Pero si usted mira en todas las iglesias, la mayoría son mujeres siempre. Las mujeres son siempre las que están ahí. ¿Y qué hay de los hombres? ¿Qué tan ocupados pasan? ¿Qué tan ocupados pasan? Entonces las estadísticas son, hermanos, de que ese 83% es que el hombre, hermanos, bíblicamente es, hermanos, ese sacerdote para pelear por su familia. Y también con usted como mujer usted puede pelear. En la Biblia nos encontramos con un personaje de una mujer llamado Rispa. Esta mujer fue esposa de Saúl. Y la Biblia dice de que, pues la historia nos narra que Saúl y sus hijos murieron pues en batalla y allá pues los enterraron. Pero en el reinado de Saúl, él fue partícipe de una matanza. Y la matanza era de los gabaonitas. Y entre Israel y los gabaonitas había un pacto. Aunque ellos eran descendientes de los amorreos, Dios había establecido ese pacto, que ellos no se les iba a hacer nada. Pero a Saúl se le metió el diablo y fue y pues mató a los gabaonitas. Entonces Dios en juicio por haber desobedecido el pacto que se había hecho, en Israel vinieron 3 años de sequía. Todo por causa de la decisión que Saúl había tomado. Y la historia dice de que en el reinado de David, pues seguía esa sequía. Entonces,
para que eso se arreglara, para que este juicio cesara, se tenía que arreglar las paces que habían entre los gabaonitas y los de Israel. Entonces la historia dice de que los de Gabaón vinieron y le dijeron a David: pues lo que tenés que hacer es matar a 7 varones de la casa de Saúl. Y la historia dice de que esos 7 varones murieron, y 2 de esos hijos eran de esta mujer llamada Rispa. Y esta mujer, dice la Biblia, de que pasó por muchos días esperando justicia por sus 2 hijos. La justicia que ella pedía era de que sus hijos fueran enterrados, que sus hijos fueran sepultados como una persona normal, porque el juicio decía que al ser, hermanos, matados, pues iban a ser comidos por los pájaros, por las aves, por los animales de rapiña. Y ella no quería eso para sus hijos. Y esta mujer estuvo ahí día y noche sentada en una piedra, esperando justicia por sus hijos, esperando justicia por su esposo, porque ella quería que su hijastro Jonatán, su marido Saúl, quería que los fueran a traer y fueran sepultados ahí. Y pasaron días y días tras días, hasta que David vio ese carácter de esa mujer, esa convicción de esa mujer. Eso le impactó a David y dijo: ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues ella le dijo: no, me tienen que hacer justicia. Ellos, a pesar que son difuntos, pues tenían valores, tenían también derechos, y su derecho era que tenían que morir también dignamente, ser enterrados. Y entonces David fue a traer los huesos de Saúl, traer los huesos de Jonatán, y los enterraron ahí. Pero ¿sabe qué? Hubo una mujer que peleó hasta el final. Hubo una mujer que peleó hasta el final. Yo no sé si aquí hay mujeres como Rispa, mujeres que están día y noche peleando para que sus hijos vuelvan a casa, para que sus hijos alcancen salvación. Yo no sé si hay mujeres acá, pero si hay, den un fuerte amén, porque es lo que Dios quiere, que haya mujeres valientes como Rispa, mujeres que se levanten y a pesar de las circunstancias digan: yo voy a pelear por la justicia de mis hijos. Y eso es lo que Dios quiere, iglesia, que hayan hombres y mujeres que no se cansen, de luchar. Quizá usted diga: no, hermano, viera, si usted estuviera en mi caso, si usted estuviera en mis zapatos. Es que no quiero estar en sus zapatos. Cada quien tiene sus luchas. Yo tengo mi lucha, usted tiene la suya, pero la Biblia nos dice que peleemos. No, es que usted no entienda. Si supiera la cruz que llevo. Y entonces, ¿para qué se la puso? ¿Para qué se la puso? ¿Para qué se puso esa cruz? Me decía una persona allá en Estados Unidos, preguntándome qué podía hacer ella, porque su hombre se iba, pues, y solamente le daba las tarjetas de crédito para que ella comprara todo. Y yo le pregunté algo, y yo le dije: cuando usted conoció a su hombre, así era. Entonces no esté renegando. Entonces debemos de pensar, aquellos que están solteros, piense con quién se va a casar. Piense bien, porque de aquí a un par de años va a venir como alguno: no, ya no me sirvió, me fue infiel y se fue. No se trata de eso. Se trata, iglesia, de que el matrimonio sigue siendo para Dios en estima. Capítulo 13 de Hebreos, ¿qué es lo que dice? Sea en todos, no solamente en los cristianos, no solamente en los negros, en los blancos, en los pequeños, en todos, dice, en toda el mundo, no importa la raza, cultura, nación, en todo, dice, sea en estima. Para Dios sigue siendo, hermano, honroso. Para Dios sigue siendo un respeto el hogar. Para Dios sigue siendo, hermano, el matrimonio algo fundamental en la sociedad. Y es por eso, iglesia, que tenemos que luchar. Finalizo diciendo, si hay algo por qué luchar, hermanos,
luche por sus hijos, luche por su esposa, luche por ese núcleo, para que cuando el Señor nos llame, no nos va a llamar primero, mira, Byron, ¿cuántas almas ganaste? No, lo primero que pienso que me va a decir, ¿dónde está tu familia? Y yo le voy a decir con la ayuda del Señor, aquí está mi esposa, aquí está mi hijo, aquí está. Aquí está, pero se necesita pelear hasta el final. Bien, hermanos, que el Señor nos siga bendiciendo con su palabra. No sé si hay amigos en esta mañana que han venido, amigos que han escuchado la palabra del Señor. Quizás usted venga de algún hogar disfuncional, venga quizás de algo roto, algo que se destruyó. Y quizás tuvo una mala experiencia, pero hoy ha venido a un buen lugar. Y ese lugar es en el mejor doctor, que puede curar todo dolor, que puede arreglar todo. No sé si hay amigos que quieren entregarle su vida al Señor. No sé si hay amigos o hermanos que quieren reconciliarse. Hoy es un buen momento. La Biblia dice en el libro de Proverbios que no dejemos para mañana lo que hoy podemos hacer. Bien, si no lo hay, iglesias, sigamos adelante. Sigamos porque nuestro galardón es grande. Los anuncios, hermanos,